EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Digamos una cosita más sobre la ideología e inclusive sobre el marxismo y sobre todo, también sobre el capitalismo y sobre muchas otras cosas. Generalmente las ideologías más elaboradas son totalmente abarcantes. ¿Cómo así? Detrás de toda ideología fuertemente organizada, como por ejemplo el marxismo, como por ejemplo el capitalismo, y muchas otras, la misma ideología de género y muchas otras, hay una determinada visión de ser humano. Ellos tienen un prejuicio, un juicio previo sobre lo que debe ser y tiene que ser el ser humano. Un juicio previo sobre lo que debe ser la familia. Un juicio previo sobre lo que debe ser la economía. Un juicio previo sobre lo que debe ser la política. Y un juicio previo de qué tipo de instituciones y de estamentos hay que construir para precisamente favorecer su ideología. Entonces, por ejemplo, el marxismo. El marxismo es una filosofía, el marxismo es una manera de ver la economía, el marxismo es una manera de ver y hacer política, y el marxismo permite la construcción de unos determinados estructuras y formas de relación pública o estados. Oscar, entonces cuando decimos el marxismo, ¿qué relación tiene con lo que llamamos comunismo o socialismo? Porque también son expresiones que se escuchan continuamente en todos nuestros países de América Latina y del Caribe, que son como una amenaza que experimentamos en este tiempo. Sobre socialismo y comunismo, también pueden haber varios acercamientos y visiones. Voy a aclararlo. Sobre socialismo hay mínimo dos visiones. Sobre todas estas cosas ustedes a ver me dirán, me escucharán, perdón, que digo, sobre esto hay varias visiones y varias definiciones, porque es parte de la problemática que hay en el lenguaje y que lleva tan fácilmente a la división. Porque cuando uno está hablando de una cosa, bajo un nombre, está entendiendo una cosa totalmente distinta. Entonces, por eso es muy importante partir de aclarar qué estamos diciendo o qué se dice cuando se afirma tal cosa. ¿Ya? Es lo primero que es importante aclarar para no entrar en discusiones inútiles. Entonces, tantas veces parece la discusión de dos sordos, ignorantes, ignoran lo que el otro está diciendo. Y entonces el uno está peleando con el otro y el otro está peleando contra él y cada uno está hablando de temas distintos. Entonces por eso es muy importante la definición de conceptos o qué es lo que se está diciendo detrás de. Hay una manera de comprender el socialismo que es la visión marxista, que se comprendía el socialismo como el paso previo entre el capitalismo y el comunismo. Repito, hay una manera de concebir el socialismo como un paso previo obligado entre el capitalismo y el comunismo, simplemente como una vía A. Después vamos a hablar otro poquito de eso, y qué es entonces el comunismo. Pero además hay otras maneras de concebir el socialismo. El socialismo, entonces, también llamado en muchos países de Europa, sobre todo, socialdemocracia, también en algún país latinoamericano. Entonces, el socialismo también se puede llamar socialdemocracia. ¿Y qué es el socialismo? El socialismo es un interés en hacer un Estado en referencia a lo público, a lo político, a las estructuras sociopolíticas que favorezcan a la mayor parte de la sociedad o a toda la sociedad. Pero se diferencia, por ejemplo, fundamentalmente del comunismo, de que todavía existirá muchos niveles de propiedad privada. Y se diferencia fundamentalmente del comunismo en que cree en la democracia, en que cree que, por ejemplo, el socialismo o la socialdemocracia, cree que puede acceder al poder,
al ejercicio de las funciones mediante el voto, mediante el ejercicio de la democracia. Y en muchos de estos países europeos, durante una época gobernaron los socialistas y en la otra época entonces gobernó el liberalismo o gobernaron partidos nacionalistas o partidos de otro énfasis. Muy distinto al comunismo. El comunismo se aferra de tal forma al poder que aniquila todas las otras formas de deliberación y de democracia. No existe más que un solo partido y es el partido de gobierno que se identifica con el Estado. Y existe fundamentalmente un líder al que se le comienza a rendir un estilo de culto a la personalidad. Entonces, dentro del desarrollo del pensamiento socialista, ha habido un pensamiento socialista democrático, ¿sí? Y con logros interesantes en algunos países. En esto tendríamos que hablar más despacio porque es de acuerdo a la época, en muchos vaivenes de tipo de economía, en muchos vaivenes de muy distintas cosas. Después habrá que hablar más claro de eso. Pero una de las cosas fundamentales de lo que diferencia el socialismo del comunismo es un socialismo democrático permitiría que el acceso al poder y a la dirección del Estado sea a través de los medios democráticos. Y perfectamente no tiene problema a que en los mismos medios democráticos el próximo gobierno no sea de ellos, sea de otro partido. Y entiende las posibilidades y juegos democráticos. Una visión comunista y o totalitaria no permitirá, aun cuando acceda inicialmente el marxismo y el comunismo, se veía como la forma óptica o casi única de acceder al poder, las armas. Por ejemplo, Mao Zedong decía que las armas que el poder nace del fusil, y las formas más radicales de comunismo siempre han visto que el poder se accede es por la violencia directa, por la fuerza, por la revolución armada, y que a los otros partidos y que la famosa democracia es una mentira, que la democracia, pensará un comunista estricto, es simplemente una manera de autojustificar la explotación de los pobres y de seguir engañándolos. Entonces, ¿qué otro partido? No, es que no hay ningún otro partido, nosotros somos el partido del pueblo, somos el partido del proletariado, no necesita más, nosotros defendemos sus intereses. Entonces, una visión comunista eliminará todos los otros posibles partidos y visiones. Una visión comunista se apoderará de los medios de comunicación, una visión comunista se apoderará de la justicia, de los estamentos de justicia, una visión comunista se apoderará de la economía y de los medios de producción y serán estatales, y una visión comunista lo que termina creando es una clase nueva, donde está el pueblo, como efectivamente es en los países comunistas que ha existido, por excelencia la Rusia después de la revolución bolchevique, la Rusia, y como fue también la China, sobre todo en la época de Mao Zedong, ahora poco a poco ha cambiado algunas cosas, como ha sido Cuba, como es Corea, como es alguna parte de Vietnam, ¿ya? Hay países de línea comunista y que se distinguen por eso. No hay partidos diferentes a él. El que pretenda ser o pensar distinto es un crimen de Estado. Es un delito político. Es un delito político el que pretenda pensar distinto, el que pretenda ser un partido distinto. No hay medios de comunicación diferentes a los estatales. No hay partido sino uno y el partido se confunde con el del director de todo. Y no hay propiedad privada. ¿Ya? Ese es el comunismo. El socialismo tiene muy distintos tipos. Ha tenido épocas de crecimiento y ha permitido en algunos países un desarrollo interesante y ha tenido también épocas de decrecimiento en muchos países europeos actualmente, después de haber estado
gobernados durante buenos periodos por socialdemocracias o socialismo, han entrado en crisis y ya no son los países dominantes, perdón, los partidos dominantes, ya hay otras visiones de gobierno, pero un verdadero socialista no es un dictador. Un verdadero socialista no tiene problema de que si en las próximas elecciones, porque los mecanismos gubernamentales y los medios de comunicación y aún los sistemas de producción están para permitir todavía el juego de la democracia. Oscar, entonces, ahorita nos hablabas también, mencionaste el capitalismo también como ideología. Entonces, todas estas son ideologías, y si entendemos la ideología como, digamos, la expresión que utilizaste ahorita fue como falsa. Modo engañoso de ver la realidad para beneficiar un gueto, un grupo específico de personas. Y entonces, si digamos las ideologías se plantean así, en las contiendas electorales que tenemos, pues normalmente vemos como esa tendencia, ¿cierto? O es capitalismo o es socialismo, como que nos tienen divididos en esas dos situaciones. Y el común del lenguaje pues siempre se expresan, o normalmente se expresan negativamente sobre estas ideologías. Entonces siempre tenemos que decidir qué se puede decir en las contiendas electorales o en las situaciones políticas pues sobre esto. Entonces, cómo las personas entender que esta persona que se llama o que tiene una tendencia, digamos, más al capitalismo o más hacia el socialismo, cómo la persona ir mirando, ir entendiendo que puede decidirse por un candidato en las cuestiones electorales o comprender qué hacer. Cada vez se va haciendo más oscuro y más turbia la manera como se presentan los candidatos y los partidos. Hay países donde desde un juego democrático y desde una buena utilización de los medios de comunicación y el diálogo y la discusión política, entonces no tienen ningún miedo ni buscan camuflarse lo que no son. Hay países que simplemente se muestran, nosotros somos o socialistas, o nosotros somos comunistas, o nosotros somos liberales, o nosotros somos neoliberales, o nosotros somos nacionalistas, o nosotros somos tal o cual otra cosa. Y van defendiendo muy claramente su visión y hay un juego democrático y una manera de presentarse muy clara. Lastimosamente en muchos de nuestros países latinoamericanos, entonces, paralelo a la corrupción y a la manipulación de tantas cosas y a la ignorancia y a la violencia, entonces muchos de nuestros grupos y de nuestros candidatos no se atreven a presentarse y a presentar claramente como su visión sobre las distintas realidades de la vida. Yo decía ahora una cosa que es importante. Detrás de toda práctica política, detrás de todo partido, detrás de toda economía, hay en definitiva una visión del ser humano. ¿Qué tipo de visión de ser humano es lo que está en juego? ¿Cómo concibo yo el ser humano? Por lo tanto, la familia y muchas otras cosas. Por ejemplo, el capitalismo, más allá de que a nivel de economía, se ha manifestado en la práctica como capaz de sobrevivir más tiempo en los países y en el mundo y de producir riquezas y todo eso, más allá del juego propio de la economía, el capitalismo tiene una lamentable y pobrísima visión del ser humano. Entonces un cristiano tendrá siempre que mirar con gran cuestionamiento la manera de construir de una política y de unos partidos y de unas personas donde lo más importante es la plata, donde lo más importante es hacer plata. No importa cuánta injusticia, no importa cuánta enfermedad, no importa cuánta discriminación, no importa cuántos muertos hay en el medio. Entonces, un cristiano, para hablar claramente,
tiene que ponerle muchos interrogantes a una visión tradicionalmente capitalista. Es lo que se llama liberalismo y neoliberalismo. Entonces, ¿y el ser humano qué? ¿Y el trabajador qué? ¿Y las personas más necesitadas qué? ¿Y la familia qué? Entonces, detrás de muchas prácticas simplemente de la lógica económica y de las estructuras sociales y políticas capitalistas, lo que se está es en detrimento de lo humano, de la realidad de la persona humana. Pero eso tampoco disculpa, ni mucho menos, al comunismo y a las ideologías alimentadas por el marxismo. No. Las ideologías alimentadas por el marxismo en eso son todavía peores. No significa que porque el capitalismo es malo, entonces el socialismo o el comunismo es bueno. No, todavía son peores. No solo en la crítica absurda a todo lo que es la experiencia de fe, la crítica marxista hacia toda la experiencia religiosa es de las críticas más absurdas y beligerantes que haya existido a lo largo de la historia, sino la que más. Porque es que es un tipo de ateísmo beligerante contra. Pudiera leerles 10 o 20 citas o traerles cantidad de citas de Marx, ni se diga de Lenin, que es 1000 veces más resentido que Marx, de Lenin, 1000 veces más resentido, de Engels, que es un poco más calmado y que al menos algo de conocimiento del problema religioso tenía, y también de todos los otros, ni se diga de Mao Zedong, a eso sí es terrible. Entonces las críticas a toda la visión religiosa es directa y acabar con toda visión de trascendencia, porque para ellos el materialismo y el ateísmo supuestamente científico, que eso es absurdo, que no puede haber un ateísmo científico, por definición de lo que es ciencia y por definición de lo que es ateo, pero en otro momento podemos hablar de eso. Eso es, por ejemplo, una ideología. Una ideología es lo que pretende ser verdad y presentarse como lo único verdadero y que todo lo demás es engañoso. Y entonces, por ejemplo, el marxismo en eso muestra su cobre ideológico como en muchas otras cosas. Pero entonces le estaba diciendo, una de las cosas que es más peligrosa de la ideología marxista y de quienes consciente o inconscientemente la asumen, es la dinámica de dialéctica de lucha de clases. ¿Qué significa esa vaina? Mire, la dialéctica es una visión filosófica sobre la existencia, muy desarrollada sobre todo por Hegel y por algunos otros, que piensa que la dinámica de la vida, de la historia y de lo que ocurre va en una lucha o en una dinámica de tesis, antítesis, choque entre los dos para producir una síntesis. ¿Cómo así? Que entonces las cosas en la vida y en la historia se presentan como una realidad y que surge otra oponente. Hay una tesis y surge otra oponente y en la lucha y pelea de las dos surge una nueva, una antítesis. Y esa antítesis a la vez se convierte en tesis y después surge otra cosa contraria y vuelven y chocan y surge otra antítesis y después entonces esa se convierte y así en la pelea eso. Esa, en pocas palabras, es entonces como la visión de la dialéctica. En medio de esa lucha y confrontación de los contrarios que va generando nuevas posibilidades. Marx, Engels y el materialismo histórico y materialismo dialéctico, que así se llama, entonces dijo, eso es verdad, pero eso es puro idealismo y hay que ponerlo con las patas en la tierra. Y para hacer la cosa corta es esto, la historia se desarrolla por lucha de clases, una clase contra otra clase que en su choque en la historia genera una antítesis, ¿ya? Entonces, Marx, hablando desde la forma económica de la época, muy distinta a la actual, y es uno de los problemas de los marxistas que se hayan quedado en la visión del siglo XIX, entonces, decía Marx, la pelea es
entre los que son los dueños de los medios de producción y en los que simplemente son dueños de sus manos, de su trabajo, de su fuerza laboral. Entonces, estos que son los dueños de los medios de producción son los burgueses, es la burguesía, es el fruto de todo ese pensamiento liberal y práctica liberal de la Revolución Francesa, en fin, son los dueños de los medios de producción. Esa es la tesis. ¿Cuál es la antítesis? Los pobres. ¿Cuál es la antítesis? Los trabajadores. ¿Cuál es la antítesis? Los que no tienen nada para vivir sino su trabajo. ¿Qué hay que hacer? Hay que agudizar la lucha de clases.